a partir de las necesidades emergentes. Aparte, es un buen nicho de trabajo. Se puede trabajar a nivel internacional con organizaciones, con agencias, y también a nivel local a partir de instancias públicas, a partir de organizaciones civiles, etcétera. Entonces es una metodología muy importante. Vale decir que nosotros vamos a ilustrar la metodología, vamos a aplicar en los encuentros presenciales que vamos a tener y el resultado va a ser justamente un proyecto de intervención, ya sea a modo individual, ya sea a modo de comunidad o de población. Bueno. La planificación de intervención, entonces tenemos que es cuando vamos planificando las acciones articuladas a partir de la identificación de un problema, de una situación que queremos dar respuesta. Para ello, tenemos que seguir una serie de pasos para identificar, porque podemos tener una infinidad de situaciones problemáticas, pero también tenemos que analizar un poco con los recursos disponibles, un poco con la factibilidad, un poco con la viabilidad y los tiempos. A veces vamos a empezar realizando intervenciones más pequeñas, pero que tiendan a ir allanando el camino para luego ir teniendo intervenciones mayores. El objetivo de la intervención es generalmente desplegar acciones que permitan dar respuesta a las necesidades emergentes a partir de un buen análisis de situaciones que pueden surgir a partir de la identificación. En nuestro caso particular, ya sabemos a priori que queremos apuntar a mantener, a promocionar, a intervenir, a identificar de manera precoz si existiera alguna alteración en la salud mental o en programas de rehabilitación, o bien hacer una intervención universal para toda una población a nivel de fomento, o hacer una intervención selectiva cuando vamos a dirigir justamente nuestra intervención a partir de una población que tiene un elevado número de factores de riesgo, o bien cuando tenemos una intervención indicada en grupo menor, pero con ya incidencia de la situación patológica. Los proyectos de intervención se realizan a partir de la identificación de un problema específico que se puede realizar la identificación del problema con una lluvia de ideas en las que vamos a atacar, ¿sí? Que en nuestro caso pudiera ser, si bien nosotros a priori ya sabemos que la situación va a ser la de salud mental o de enfermedad mental o de alteraciones en la salud mental como eje generador de las distintas propuestas, pero podemos ir indagando en el caso de que no tengamos bien definido, por ejemplo, nivel educativo en una población o factores de riesgo en una población, o sea, ir barajando la serie de condiciones que pueden ir alterando para luego, ya cuando tengamos que construir el árbol de problema, podamos analizar cuál es la instancia más factible, cuál es la instancia más viable y cuáles pueden ser los caminos o los recorridos que nos permitan atacar un determinado problema. Entonces, existen unos requisitos que siempre tenemos que tener en cuenta, que puedan ser realizables, que pueda ser, que se pueda lograr, que pueda ser eficiente y eficaz en la intervención, que podamos ir dando respuesta a los requerimientos a partir de un problema. Quizás no sea la propuesta
general o la más pertinente, pero quizás puede ir graduándose a lo largo del tiempo en la medida en que van surgiendo las otras propuestas. Vale decir que un árbol de problema nos puede permitir tener como que una infinidad de propuestas a realizar, proyectos que nosotros podamos tener en un banco, en un sentido de tener un repositorio de ideas a plasmar y de ir diseñando los diferentes proyectos. Por eso les decía de que muchas veces también la opción laboral a partir de ser diseñador de proyectos y dedicarse a la formulación de proyectos es un buen nicho económico, porque al momento de analizar una situación problemática van surgiendo una infinidad de caminos que podemos poner en marcha y tener presente cuando se presenta la oportunidad de financiamiento, ya sea por una agencia internacional, ya sea a partir de situaciones nacionales o de entidades públicas o empresas que dentro de su perfil de responsabilidad social quiere realizar la intervención en una comunidad o en una población específica. Las etapas que tenemos son primero la delimitación del problema, el diagnóstico en sí, luego tenemos el diseño propiamente dicho, la formulación, la puesta en marcha y la evaluación de los resultados obtenidos, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar hasta el diseño porque no vamos a poder bajar la propuesta, uno por el tema de los recursos económicos, punto dos por el tiempo, pero sí ustedes ya van a tener el ejercicio logrado de conocer, comprender cómo se van haciendo las estrategias de diseño de proyectos. Lo que sí quiero que entiendan cómo se da la concreción. Primeramente es un plan, luego es un programa y por último es un proyecto cuando hablamos de concreción. El plan son las líneas o los itinerarios que se pueden fijar en torno a un problema específico. Planes de salud mental en Paraguay, programas, por ejemplo, programas de promoción, programas de intervención temprana en salud mental, etcétera, y proyectos son acciones ya específicas, por ejemplo, el proyecto de fomento y promoción de estilos de vida saludables en la población ribereña del Bañado Sur. Ahí tenemos un proyecto bien concreto. O sea, lo que quiero que entiendan es cómo se dan los niveles de concreción. Los planes y programas van a ser los ámbitos generales que van a contener los diferentes proyectos de realización de acciones. Los pasos iniciales, como les decía, es la identificación del problema, tener analizado qué problema queremos atacar para luego, a partir de ese problema, construir, dar el primer paso, que es la construcción del árbol de problema. Un árbol de problema, como su nombre lo dice, es un gráfico que simboliza un árbol que nos permite identificar en las raíces la causa del problema. En el tronco ponemos el problema mismo y en el follaje o en las hojas y en los frutos analizamos cuál es el efecto que origina esa causa. Entonces, nos permite plantear a partir de la serie de análisis de ideas, pero una vez analizado vamos a construir el árbol de problemas. Definimos bien en qué punto vamos a trabajar a partir del árbol de problema. Nuestro problema esencial es la salud mental o alteraciones mentales, si queremos poner en un sentido negativo, y en la raíz
podemos poner causas que pueden alterar esa salud mental o que pueden propiciar las alteraciones mentales. ¿Qué les parece como una de las causas que puede poner en riesgo la salud mental de una población? Un poco para hacer el ejercicio. ¿Qué le sugiere como causa? Podría ser el factor de riesgo, nivel de pobreza, una de las causas que puede poner en peligro la salud mental, porque el nivel de pobreza trae aparejado que no existan oportunidades para todos, que no todos tengan vinculación laboral, que existan necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, pudieran ser otras causas que vamos a ir desglosando en la medida que vamos colocando en la raíz y se van haciendo cada vez más frondosa la raíz de ese tronco que nosotros para nuestro ejercicio damos en llamar salud mental o situaciones de alteración de la salud mental. Otras causas pudieran ser condiciones familiares, conflictos familiares podrían también ir en contra de la mantención de la salud mental o de propiciar alteraciones que atenten contra la salud mental. Entonces, en ese análisis, en esa reflexión, nos permite ir colocando en la raíz del árbol todos aquellos factores causales que pueden originar esa situación, problema, ¿sí? Es un ejercicio tan flexible que nos va a permitir realizar un repensar acerca de las causas, pero nos va a propiciar justamente el barajar las diferentes situaciones en las cuales podemos intervenir. No es que nos va a reflejar una sola situación, nos va a dar un catálogo de situaciones en las que podemos intervenir la construcción del árbol de problemas. El análisis de problemas, como les digo, a partir de la construcción del árbol, nos va a permitir identificar entre las causas y, perdón, los efectos que tenemos cuando esas causas inciden en la salud mental. Otra cuestión como causa podrían ser déficit en las oportunidades. Podrían ser, creo que ya hablamos de servicios básicos insatisfechos, falta de posibilidad de servicios de salud, pudieran ser también otra causa, déficit en la atención de la salud mental, escasez de profesionales que trabajen en la salud mental, pudieran ser otras causas que las vamos a colocar en la raíz de nuestro árbol. Bueno, vamos a volver, todavía no vamos a pasar en las soluciones. Vamos a seguir con los problemas. Ahora, a modo de analizar qué efecto van a tener los problemas que fuimos señalando, vamos a colocar esos efectos en la parte del follaje, en la parte de las hojas, en la parte de las frutas, porque nos van a organizar la lectura a nivel de entender lo que puede originar. Por ejemplo, tenemos falta de servicios básicos y esto a la vez puede atentar contra la salud mental, generando condiciones, uno de los efectos podría ser condiciones adversas, condiciones de frustración a nivel individual, condiciones de impotencia, podrían ser uno de los efectos, eh, riesgo de situaciones suicidas también podrían ser uno de los efectos cuando hablamos de factores de riesgo causal o falta de profesionales
podría tener también un efecto en que existen mayores casos de situaciones eh, de, 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 de adicciones, pudiera ser también. O sea, dentro de la ubicación en la parte del follaje de las hojas vamos a poner los efectos que nos ocasionaría esas causas que les ubicamos en las raíces. Una vez que tengamos construido todo el árbol, nos va a permitir tener visible en imagen y también en un sentido de tener las diferentes denominaciones, poder elegir uno de ellos donde querramos intervenir. Por ejemplo, si nosotros decimos falta de profesionales especializados en la atención primaria de salud mental, ¿sí? El efecto sería mayores casos de pacientes no atendidos en su salud mental o de personas o miembros de una comunidad. Entonces, si elegimos que ahí queremos trabajar, nuestra intervención va a tener que justamente objetivar, concretar qué hacemos nosotros con esa falta de profesionales, ¿sí? Si incidimos directamente en el propio ministerio para que pueda vincular, ¿sí? O intervenimos en la propia comunidad de modo a poner en práctica programas como rehabilitación basada en la comunidad, que son programas del Ministerio de Salud que permiten justamente con una capacitación mínima a los miembros de la comunidad hacer como agentes primarios de atención, en este caso de la salud mental, para paliar ese déficit que nosotros encontramos al analizar la escasez de profesionales y que podamos poner en marcha esa capacitación en la población y que ellos puedan hacer una asistencia en crisis de primer orden, o sea, capacitarle para asistencia en crisis en primer orden. Nuestro proyecto entonces se va a basar en poner en marcha capacitación para agentes especializados en intervención en crisis de primer orden. Ustedes saben que la atención en crisis se divide en primer orden y en segundo orden. Primer orden la puede realizar cualquier persona que ha recibido capacitación para ello y que pueda hacer ese primer apoyo. Ahora, para pasar al segundo nivel de más complejidad, donde ya se contempla la psicoterapia, ahí sí se debe contemplar la manera de vincular a más profesionales especializados en la atención en psicoterapia para abordar las situaciones de alteración de la salud mental. Entonces, con eso más o menos les di un ejemplo de cómo funciona el árbol de problema. No tomamos todo el árbol, tomamos el problema y tomamos una causa en particular con un efecto en particular y ahí centramos el diseño de nuestro proyecto. A lo mejor les puede parecer a ustedes un poco abstracto, pero creo que cuando trabajemos en clase, creo que de hoy en 8 tenemos una clase presencial previo al inicio de los parciales de ustedes, de acuerdo a la calendarización que pude ver, nos va a permitir justamente ese trabajo con el grupo clase e identificar cada subgrupo de trabajo ya el tema en el cual va a versar su proyecto de intervención a partir del árbol de problema que vamos a hacer. Hoy día es más teórico para tener justamente un conocimiento básico de cómo elaborar nuestro árbol de problema. Nosotros vamos a saltar el hecho de hacer la lluvia de ideas porque ya tenemos identificada la situación problemática que es la salud mental en la que vamos a trabajar. Análisis de soluciones, que es el segundo paso, o sea, ese ya es el paso siguiente a la elaboración
del árbol de problema, porque cuando vamos a analizar las soluciones, vamos a volver positiva esas causas y positiva esos efectos, y vamos a tener la construcción de un árbol de soluciones, donde las raíces van a tener las necesidades satisfechas, la situación problemática, y en el follaje el medio que vamos, con el cual vamos a lograr conseguir subsanar esa situación problemática. Pero ya es el segundo paso. Para eso nos facilita tener el itinerario de la construcción del árbol de problema, porque cuando construimos soluciones basta con pasar en positivo todas aquellas causas que nosotros fuimos viendo como necesidades, como déficit. O sea, al momento de transformar en positivo, se convierte en un árbol de soluciones. Bueno, el método es un método de análisis, como dijimos, un método de ver la situación deficitaria problemática a partir del árbol de problemas, y luego transformarlo en un sentido positivo para que también nos sirva de un catálogo de soluciones que podemos considerar nosotros al momento de elaborar nuestra intervención. La diferencia de un trabajo de investigación o una planificación de intervención a modo de diseño metodológico es que un trabajo de investigación siempre cuenta con marco teórico. Un trabajo de intervención cuenta con un diagnóstico en donde, en nuestro caso específico, vamos a basarnos en todos aquellos datos y factores y componentes epidemiológicos que habíamos visto, porque son los que van a reforzar la idea y la necesidad de intervenir a partir del problema, sí, identificado. En nuestro caso, entonces vamos a versar un diagnóstico a partir de una revisión bibliográfica de documentos a partir de los elaborados por la Organización Mundial de la Salud, las aproximaciones de cifra cual y cuantitativa en relación a la salud mental. Bueno, en el segundo paso, como dijimos, ya es la construcción del árbol de soluciones y de analizar justamente eh, los posibles caminos que vamos a tomar en el diseño. Estamos hablando, esto es toda una actividad previa a realizar un diseño en lo que sea un documento, lo que sea a partir de medios digitales, etcétera, en donde ya se sistematiza la identificación de la necesidad y del análisis a partir de la definición. Ahí nuevamente hacemos hincapié de la construcción del árbol de problema, en donde se identifican las causas, se identifican los efectos, etc. La verificación nos permite, con un análisis, identificar en esa análisis de ida y vuelta, volver a replantearnos a partir de las necesidades identificadas. Quizás vayamos a lograr una mayor ramificación con otras causas que pueden alterar la salud mental, y que creemos que dentro de la pertinencia y de ubicarlos en un plazo de tiempo pudiera ser la opción más válida. El tercer paso nos permite entonces hacer una estructuración de análisis de lo que ya relevamos, teniendo en cuenta el análisis de factibilidad. La factibilidad tiene que ver con el hecho de si es posible, si es real el planteamiento. La viabilidad tiene que ver con los recursos disponibles, porque podemos realizar muchos diseños de intervención, pero no son realistas porque quizás requieren muchos recursos
y en ese momento no tenemos financiamiento. Sabemos que para la planificación de, ya sea de investigación, ya sea de intervención, siempre el recurso económico viene también a marcar las pautas del itinerario a seguir. A veces los recursos solo nos dan para intervenciones menores, pero ahí tenemos que ir graduando en el tiempo aquello que vamos a realizar a tiempo inmediato, a tiempo medio o a largo plazo, dependiendo primero de nuestros recursos económicos y de los objetivos que queremos lograr. Entonces, esa estructuración de análisis de lo que tenemos nos prepara para que en el siguiente paso nosotros podamos ir ya teniendo en cuenta la formulación a partir de un marco lógico. El marco lógico es como un cuadro que nos permite justamente tener en vista los objetivos que queremos lograr con la intervención. Por un lado, los indicadores que nos van a permitir evaluar si logramos esos objetivos, los verificadores, porque los indicadores tienen que ir de la mano de unos verificadores, de unas fuentes de verificación, porque todo programa, proyecto necesita pasar luego de su ejecución por una evaluación en la cual se vea si se lograron a partir de las acciones desplegadas los objetivos. Y para eso, el modo concreto es partir de un indicador que tenemos que lograr y cotejar con las fuentes de verificación. Por ejemplo, si teníamos que realizar capacitación en la población ribereña del Bañado Sur, el indicador va a ser realización de talleres. Ese indicador vamos a tener que verificar o acercar las fuentes de verificación cuando lleguemos a desarrollar los talleres, ya sea con lista de participantes, ya sea con fotos de participantes, ya sea con material que generamos para el taller, ¿sí? Esos materiales deben estar elaborados con el objetivo que nos trazamos. Si, por ejemplo, nosotros dijimos, vamos a trabajar en un segundo nivel de prevención porque ya sabemos, ya recolectamos la información de que hay muchos factores de riesgo y hay una situación adictiva eh, muy extensa en la zona, pero queremos identificar la población con más vulnerabilidad, entonces nuestros materiales deben estar compuestos por baterías de instrumentos que nos permitan identificar, por ejemplo, que podemos elaborarlo nosotros, indagando, aplicando a cada persona que va asistiendo a nuestra capacitación, etcétera, ¿sí? Y luego unas jornadas de intervención en donde esos casos identificados van a tener también intervenciones precoces ya con profesionales que estén especializados en el trabajo con adicciones. Todo esto a partir del proyecto que nosotros hicimos en donde veíamos indicadores, fuentes de verificación, también podemos ver supuestos. ¿Qué son supuestos? Cuando nosotros hacemos el diseño de un proyecto, tenemos que también dejar visible que pueden haber situaciones que limitan o que obstaculizan el desempeño de las actividades. Por ejemplo, uno de los supuestos que yo a priori puedo ver en la población ribereña, que la gente no vaya a la capacitación porque no les interese el tema. Otro de los supuestos podrían ser de que la gente, los líderes sociales no apoyen la actividad. También uno de los supuestos pudiera ser que justo en la jornada exista una inclemencia del tiempo y que como en la zona los caminos son terraplenados, no puedan llegar hasta el lugar
donde hagamos la identificación precoz. O sea, todos esos supuestos a priori ya nosotros tenemos que dejarlos visibles en nuestra actividad previa al diseño, a la formulación. Eso no quiere decir que nuestra formulación a rajatabla se va a cumplir en el momento de ejecución. Debemos entender nosotros que el diseño es como el plano para el arquitecto. O sea, cuando un arquitecto va a diseñar una casa, diseña un plano. Hoy día todo ese diseño ya se hace a nivel informático y hasta incluso en volumen se pueden ver los espacios, etcétera. Se pueden disminuir los factores, los supuestos que pueden intervenir. Nosotros también utilizamos mucho este análisis y podemos disminuir el impacto de condiciones adversas para nuestro proyecto. Cuando llega el proceso de ejecución, tenemos nuestro plan, tenemos nuestra guía, pero también en terreno puede darse la modificación por incidencia de los supuestos o por cuestiones que no habíamos visto en el diseño, pero pueden influir. Por ejemplo, en el mismo caso que estuvimos hablando, que nosotros no tuvimos en cuenta que la población ribereña eh, es una población donde existe un alto nivel delincuencial, entonces necesitamos acompañamiento de agentes policiales para entrar. Nosotros no tuvimos en cuenta eso en nuestra planificación para hacer el relevamiento. Entonces, puede dilatar justamente la puesta en marcha hasta que consigamos nuevamente el apoyo de los agentes de policía para la realización de estas actividades. O sea, yo me estoy basando un poco en cuestiones imaginarias para ir dándole el ejemplo de cómo más o menos tenemos que ir situándonos en el diseño de una intervención. Vamos a hacer nosotros en nuestro encuentro pequeñas aproximaciones de modo que ustedes puedan tener incorporada la metodología y el día de mañana ahondar mucho más en el conocimiento de esta herramienta y que en caso de necesidad, en caso de presentarse ofertas de trabajo en este tema, ustedes puedan también especializarse. Existen varios cursos de diseño de planes, programas y proyectos. Justamente al terminar la universidad, cuando yo me recibí, accedí a una beca por parte del Rectorado de la Nacional de un posgrado en formulación de planes, programas y proyectos sociales, en el diseño, formulación y evaluación. Esto a la vez me sirvió porque en poco tiempo ya comencé a trabajar con una entidad internacional en la formulación de proyectos de intervención en el ámbito de discapacidad. Eh, a la vez, esta misma instancia me volvió a capacitar 2 años más a partir de todo un conocimiento con la Comunidad Europea y posteriormente también accedí a otro posgrado con la Comunidad Europea. Hace 15 años que vengo trabajando en la parte de proyectos, en la formulación y en la ejecución. Tuvimos dentro del programa, tuvimos 2 financiamientos a partir de la Agencia de la Cooperación Española. Como les digo, pudiera ser también un buen nicho de trabajo para la gente que les guste trabajar en planes, programas y proyectos. Bueno, pasando un poco en lo que quería abordar con ustedes,
un poco la recalendarización y situarnos un poco en todo el desarrollo que tuvimos hasta ahora. Eh, hasta, hasta la clase pasada tuvimos desarrolladas 10 clases virtuales de las 15 que tenemos que tener desarrolladas. Vamos a llegar con todo el desarrollo programático que tenemos. Ahora bien, también dentro de la planificación se tiene que desarrollar 15 clases presenciales, de las cuales tenemos logradas dos. Eh, Habíamos dejado un grupo grande, un poco porque no coincidíamos, tener eh, varias horas del presencial para hacer un trabajo de taller. Dejamos para el final la elaboración. Ahí nomás se crea un poco un problema porque me habían dicho que ustedes tienen agendado hasta creo que la primera quincena de noviembre actividades para los sábados, en donde habíamos puesto en la planificación dos encuentros con al menos 4 horas que nos permitan hacer un trabajo de taller y ya diseñar ahí la intervención y a la par de cumplir con la carga programática, la carga horaria, nosotros ya elaborar el trabajo final de seminario. Entonces, quería un poco hablar con ustedes cómo podemos solucionar el tema, porque en 5 encuentros más a nivel virtual, nosotros ya tendremos las herramientas para el diseño y tenemos que dar el siguiente paso de ir viendo lo presencial. En un momento cuando hablábamos con Dea, ella me decía la posibilidad también de hacer temprano los jueves. No sé, les pediría que ustedes analicen con su agenda y veamos cómo podemos lograr organizar, porque si nosotros logramos tener el próximo jueves presencial, con eso vamos a tener 3 presenciales y nos van a quedar por lograr 12 presenciales en los que podemos organizar en una modalidad taller, ya elaborar el trabajo final del seminario, de modo que hagamos en clase y que no tengan una sobrecarga de trabajo por fuera de nuestro horario. Entonces, no sé. Permiso. Sí, adelante. Sí, justamente el horario que yo le planteaba a usted es de 3:30 a 5:15 era aproximadamente. Si es que usted tendría la disponibilidad para usar ese horario. Sería los jueves Sí, o solamente los de que jueves. solamente los jueves. Con Sí, eso tendríamos 2 horas reloj 120 minutos, que serían 3 horas cátedra, 3 horas cátedra. Con tres jueves nosotros teníamos 9 horas logradas. Serían entonces 4 jueves lo que nosotros tendríamos que disponer para cubrir toda nuestra carga horaria. sí, profe. Y nosotros nada más dependemos de tu disponibilidad, si es que vos estás de acuerdo. Porque Yo nosotros, si bien, o sea, vamos a volver a hablar. eventualmente yo salgo a las 3 de la oficina, que en el microcentro, haría un esfuerzo sobrehumano para llegar para las 3:30, pero sí arrancaríamos a las 3:30, un poco para cubrir la carga horaria y que podamos dedicarle esos 4 jueves bien prácticos, generar ahí el producto final del seminario y concluir bien el seminario, si les parece. Profe, pero si bien no es necesario que sea exactamente para las 3:30, nosotros podemos amoldarnos también a usted, dependiendo de cómo le queda mejor. Vamos a partir 3:30. El que puede estar, está a 3:30, ¿sí? Vamos a flexibilizar también, pero
Lo importante es que al menos uno del grupo, porque vamos a hacer un trabajo por grupo, ¿sí? Ustedes como grupo clase son supernumerarios, pero vamos a dividir y ya les pido que ustedes piensen en su trabajo, han de tener luego para otras asignaturas, eh, ya tendrán sus grupos formados. Entonces, el jueves que viene presencial, que vamos a tener antes del parcial del uno que ustedes inician y que ya no vamos a poder tener encuentros sincrónicos, eh, vamos ya a tener el tema, tenemos que salud mental, vamos a hacer nuestro árbol de problemas y cada cual va a definir si quiere trabajar en situación de adicción, si quiere trabajar en, en cuestión, ustedes van a ver de acuerdo al árbol de problemas cuál va a ser el proyecto esencial que van a cumplir. Me preguntan en el chat si puede ser Profe, el mismo grupo que trabajó en el presencial. De hecho que sí, ustedes son libres de elegir. Lo único que yo les pido, por favor, es que en consonancia con nuestro tiempo muy abreviado, traten de tener un buen relacionamiento todos los miembros del equipo, de modo que puedan iniciar juntos y terminar juntos, porque si no van surgiendo problemas de relacionamiento y se genera también dificultad al momento de, de darles los puntos, atribuirles los puntos, porque inició el trabajo con un grupo y terminó con otro grupo, o sea, dificulta. Por eso les pido bien que ustedes también sepan manejarse como grupo para la realización de la actividad. De mi parte, va a haber toda la flexibilidad porque lo que yo quiero es que ustedes salgan con herramientas útiles para su vida profesional. Si bien tenemos que dejar una evidencia concreta en nuestro seminario, lo vamos a lograr a partir de ese trabajo en la modalidad taller que vamos a hacer. Creo que me profe, dijeron que sí, estuve viendo un ratito, estuve viendo el ok. horario de parcial de ustedes que se inicia el 1 de octubre y termina el 28. En todos esas semanas ustedes no van a tener encuentros sincrónicos. O sea, si nosotros llegamos a cubrir los encuentros a modo virtual con la modalidad asincrónica que me dicen, tendríamos que pasar recién a noviembre el taller de los jueves, de los 4 jueves. Sí, profe, nosotros tendríamos en esa modalidad los días que rendimos. También le quería consultar, están hablando de la posibilidad de tener, en vez de los jueves a las 3:30, los sábados en la tarde, porque de por sí nosotros no vamos a la facultad hasta las 12 del mediodía y podríamos utilizar la tarde también, dependiendo Ajá. de si usted puede. O sea, ¿cuál le queda mejor, sábado o jueves en la tarde o sábado en la tarde? Vamos a hacer una cosa. Yo creo que estamos ya en un momento en que de las dos cuestiones tenemos que hacer renunciamiento. Yo voy a dejar en la cancha de ustedes, yo voy a dejar en la cancha de ustedes porque necesito que ustedes se comprometan para terminar bien el seminario. Si ustedes dicen, vamos a aguantar hacer jornada completa el sábado, yo me voy a moldar. Yo les cuento particularmente que yo los fines de semana vivo en Areguá, no vivo en Asunción, pero voy a quedarme y voy a irme más tarde a Areguá en caso de que ustedes como grupo digan, queremos hacer los sábados y nos comprometemos en llegar a término con la tarea el día sábado. No quiero que dejen de concurrir porque yo no pueda asistir los sábados. Yo voy a hacer el renunciamiento de quedarme el sábado a la tarde si ustedes se comprometen a asistir y a llegar a término toda la actividad. ¿Está? Entonces yo quiero dejar a que ustedes, así como hacen las votaciones, lo puedan hacer. Si quieren, jueves
siempre y cuando nos queden 2 horas reloj, que son 4 horas cátedra, si quieren los jueves o si quieren los sábados a partir de la hora que ustedes indican. ¿Les parece? Y me comunican. ¿Les parece? Sí, profe, vamos a estar conversando en el grupo Bueno. y le comento en qué llegamos. Bueno, entonces me comentan eso después, pero sí tenemos que dar, ya no tenemos mucho tiempo para como que flexibilizar porque tenemos de por medio el periodo de examen de ustedes que sí requieren su tiempo para estudiar y lo que menos quiero es que terminen estresados este año porque les quiero tener como alumnos el año entrante. ¿Está? Bueno. Entonces, por mi parte, están los materiales de lectura de árbol de problema. Aquí terminamos ya terminamos con las actividades de proceso que estamos haciendo con la parte del sistema ecológico que vimos. Ahora yo les voy a acercar toda la información de la metodología que las vamos a volver a repasar presencial y vamos a trabajar a modo práctico. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrarnos el lunes otra vez con el siguiente paso dentro del diseño mismo, ¿sí? Y el jueves presencial, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que tengan buen descanso y espero la respuesta, ¿sí? Buenas noches, profe. Gracias por todo. Bueno, Gracias, buenas noches. profe. Que descanses. Buenas noches. Gracias. Que descansen. Recording stopped.